Buenas tardes. Vamos a empezar la teoría de atresia esofágica y atresia intestinal. Soy la doctora Saldaña, cirujana pediátrica del Hospital de Niños de San Borja. Espero que me escuchen bien. Eh, Primero quiero mencionar, así como lo dije en el grupo de práctica, que la atresia esofágica es como que la patología más emblemática de la cirugía pediátrica y requiere mucho, un manejo muy exacto, muy preciso, ¿no? Y bueno, ustedes entenderán que si estamos hablando del esófago, estamos hablando de la capacidad de que el paciente o el bebé tenga una vida normal y que pueda comer normal toda su vida, ¿no? Las malas decisiones definitivamente afectan esto que es tan necesario para comer, ¿no? Que va a funcionar, digámoslo así, toda la vida. Entonces, cuando hablamos de malformaciones congénitas, hablamos siempre eh, de embriología, ¿no? Y no es que tengamos que saber un montón de embriología para entender las malformaciones congénitas, yo creo que ni nosotros los cirujanos pediátricos entendemos tanto. Básicamente tenemos que remontarnos al momento en que ocurren estos problemas, ¿no? Entonces, la embriología y la mayoría de las malformaciones congénitas son en la formación de los órganos. Algo se alteró en la formación de los órganos y se produjo la malformación congénita. Cuando vemos de esófago, hablamos de la cuarta y quinta semana de vida uterina en que ocurre la división del esófago. El esófago, recordarán ustedes que el esófago es lo primero o el tubo digestivo es el primer botón embrionario que aparece, y más o menos entre la cuarta y quinta semana aparece un botón o un divertículo respiratorio que aparece a partir del esófago. Entonces se entiende que la tráquea y el esófago se forman del mismo lugar, pero debe haber un tabique que debe dividir ambas estructuras pasadas entre la quinta y la sexta semana de vida intrauterina. Entonces, si este tabique no se separa del todo, tiene una separación incompleta, vamos a tener algún tipo de atresia esofágica o de fístula tráqueo-esofágica. En este caso, aquí estamos viendo el tubo digestivo, digámoslo así, aquí el divertículo respiratorio y aquí el puente o tabique esófago-traqueal. Entonces, este puente o tabique esófago-traqueal se debe separar al 100% y no debe haber ningún tipo de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún tipo de comunicación? Pasa esto. Alguna de estas cosas. Aquí tenemos esófago y aquí tenemos tráquea. Y aquí vemos un tipo de comunicación de esta manera, una doble comunicación o una comunicación total sin atresia de esófago. Entonces, esta es la clasificación que nosotros manejamos para atresia esofágica, donde tenemos básicamente 5 tipos y donde el tipo más frecuente es este, que es el tipo C. Y aquí vemos que tiene 85 a 90% de frecuencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de atresia esofágica, básicamente vamos a pensar automáticamente en el tipo 3. ¿El tipo 3 en qué consiste? Hay atresia proximal, el esófago está cerrado arriba, y hay una comunicación del esófago distal hacia la tráquea. Esta es la comunicación, ¿no? Esta comunicación de esófago distal a tráquea es la llamada fístula tráqueo-esofágica, que no es más que el esófago distal, que en vez de continuar hacia el proximal, se conecta a la tráquea. Entonces, el segundo tipo más frecuente es esto, que es el tipo A, es el tipo 1, porque la Asociación Americana de Cirugía Pediátrica también la describe igual, pero en vez de tipo A, tipo 1, tipo B, tipo 2, tipo C, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Entonces, la tipo 1 es la segunda atresia esófago más frecuente con un 5% de frecuencia. Entonces, si yo no estoy frente a un paciente con atresia de esófago con fístula distal, lo más probable es que tenga una atresia de esófago sin fístula. ¿Y cómo yo reconozco si estoy entre una u otra? Esto es muy fácil. Una radiografía simple me va a decir si estoy frente a una u otra, ¿no? Y esto probablemente lo vieron en su práctica en la mañana. La presencia de aire en el abdomen significa que el aire ingresa por algún lado al abdomen, porque se entiende que si yo tengo a mi paciente con el esófago cerrado, el aire viene por aquí y el esófago está cerrado, no progresa más. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Entra por aquí y bueno, también entra por la vía aérea,
Se va al bronquio derecho, bronquio izquierdo, insufla los pulmones, entonces no hay cómo entre aire en mi abdomen. Es un velamiento abdominal total. Esta de aquí es la atresia esofágica sin fístula traqueoesofágica distal. Cuando esta es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre esto. El aire entra por el esófago y ahí se quedó. Está cerrado. También entra por la vía aérea, insufla pulmón derecho, pulmón izquierdo, y como hay una fístula, entra al estómago. Entonces, la presencia de fístula me va a dar la presencia de aire en el abdomen. Entonces, esto es algo para recordar, ¿no? Clínicamente yo puedo tener mi paciente con atresia esofágica, pero la radiografía me va a sugerir si tiene fístula o no. Entonces, concentrémonos en esta, que es la atresia esofágica más frecuente, tráquea, esófago atrésico proximal y fístula conectada a la tráquea distal. Esta es una radiografía de un paciente con una atresia esófago tipo 1, o sea, sin fístula, donde vemos el abdomen velado aquí, y en quien estamos haciendo una medición de cabos. A este paciente le hemos hecho una gastrostomía para poder alimentarla. Por aquí entra, se le hizo un tubito y aprovechamos la gastrostomía para meter una sustancia radiopaca, que en este caso es una óptica de la laparoscopía, y el broncofibroscopio por arriba, y aquí vamos a ver la distancia entre ambos cabos. Para efectos prácticos, si nosotros tenemos 3 espacios vertebrales o menos, que equivale a 3 centímetros o menos, nosotros podemos hacer una anastomosis. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios y casi 4 espacios. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 3 cuerpos vertebrales entre un cabo y el otro, estamos hablando de una atresia esofágica long gap o de brecha amplia. Y eso significa que nosotros no vamos a poder anastomosar, o sea, unir el cabo proximal con el cabo distal. Entonces, en este caso, la distancia entre ambos cabos es amplia. Entonces, vamos a regresar a nuestra diapositiva anterior de la clasificación para que prestemos atención en este detalle. Miren, en la tipo 1 tenemos que esta es la distancia entre ambos cabos. En la tipo 2 también. En la tipo 3 hay una distancia muy corta, en la tipo 4 también, y bueno, en la tipo 5 no hay problema de distancia entre cabos, el esófago tiene continuidad. Entonces, vamos a entender que en el tipo 1 y en el tipo 2, o el tipo A y el tipo B, nosotros vamos a tener cabos separados, cabos esofágicos muy separados, y va a ser improbable la posibilidad de hacer una anastomosis esofágica. Entonces vamos a volver por aquí. Aquí tenemos una tipo 1, donde los cabos están separados, como les estoy mencionando en el esquema. Entonces, ahí es donde el cirujano pediatra se cuestiona qué es lo que debo hacer, ¿no? Y cuándo debo hacerlo. Aquí tenemos otra tipo 1, es otro paciente, en quienes hicimos 2 operaciones y logramos anastomosar. Aquí estamos en el postoperatorio de la segunda operación, donde estamos pasando sustancia de contraste, esto es líquido, sustancia de contraste que está entrando al estómago, y vemos que hay continuidad. Ese es el objetivo de la operación, lograr continuidad entre cabo y cabo. Y aquí tenemos otra atresia esofágica, ven por aquí el cabo proximal, que se ve grandecito, pero acá hay aire en el abdomen. Pero miren, no solo hay aire en el abdomen, o sea, significa que es un tipo 3, pero este aire toma una disposición de doble burbuja. Esta doble burbuja la vamos a ver en un ratito, que corresponde a la atresia duodenal. Entonces, este es un paciente con atresia esofágica y atresia duodenal, que tenemos que manejar quirúrgicamente probablemente en un solo tiempo. Aquí hay un espectro que vamos a encontrar en la literatura, que es el espectro Bacterl, que significa que menciona las principales asociaciones principales asociaciones con atresia esofágica. Esas asociaciones pueden ser vertebrales, de B chica, anales, de malformación anorrectal, cardíacas, suelen tener cardiopatía, traqueales, esofágicas, renales y de extremidades. Esa asociación Bacterl tenemos que buscarla en nuestros pacientes con atresia esófago,
a nuestro paciente, usualmente le hacemos una radiografía completa que se llama bebegrama, le hacemos una ecocardiografía para ver anomalías cardíacas, hacemos ecografías renales y bueno, así vamos buscando otras anomalías asociadas. Entonces, cuando ya tenemos a nuestro paciente diagnosticado con atresia esófago, recuerden, el diagnóstico es clínico, el paciente usualmente viene con cialorrea y a veces dificultad respiratoria porque la saliva se le va para atrás, radiológicamente hay aire o no hay aire, pero se ve el cabo proximal alto, ya empezamos al manejo quirúrgico. Entonces el manejo es multidisciplinario. El cirujano juega un papel en la mitad de esta cadena de manejo. Aquí antes está el equipo de transporte, porque estos pacientes no nacen en nuestro hospital, nosotros no tenemos maternidad. Está neonatología, está pediatría del otro centro, está enfermería. Y en el postoperatorio está, bueno, el rol del anestesiólogo, también a veces el neumólogo entra con nosotros a cirugía. Después está el neonatólogo nuevamente y los cuidados postoperatorios, ¿no? De enfermería. Entonces, el cirujano simplemente es un eslabón más en la cadena. Si algo falla en la cadena, falla todo. Entonces, todo es importante en el manejo de la atresia esofágica. El manejo inicial, pues entenderán que el cabo esofágico proximal está cerrado y el paciente va a seguir produciendo saliva y la saliva se va a acumular ahí. Entonces hay que ponerle una sondita a succión continua. Esa sondita suele ser una sonda simple, pero a veces podemos poner dos sondas. Una sonda por la cual se aspire la saliva, y como la saliva a veces puede ser muy densa, le pasamos una sonda más chiquitita al costadito para que entre un poco de solución salina y licúe, o sea, le quite lo espeso a la saliva y se puede aspirar con facilidad. Lo segundo es la estabilización respiratoria. O sea, mi paciente vino con un poco de distrés porque la saliva se le fue para atrás o de repente por la fístula se subió un poco de jugo gástrico al tórax y el paciente viene descompensado. Lo otro es iniciar nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque yo necesito 7 días para el tratamiento de metritis, para el manejo postoperatorio de metritis esófago. Si yo le doy de comer a un paciente al 5.º día, puede ser que se suelte el esófago. Entonces nosotros esperamos 7 días para alimentar al paciente con atresia esófago. La nutrición parenteral está indicada en pacientes que van a estar en ayuno por más de 7 días. Entonces, en este caso está indicado. Tenemos que estudiar otras anomalías congénitas, como les dije, ¿no? Cardiopatías, con una ecocardiografía, anomalías renales, con una ecografía renal, el bebegrama, que es cuerpo completo. Tenemos que prepararlo para sala de operaciones, con los análisis preoperatorios que corresponden. Y en nuestra institución, y solo en nuestra institución, si el paciente pesa más de 2 gramos, más de 2 kilos, vamos a hacer toracoscopía. Pero si el paciente pesa menos, nosotros no vamos a hacer toracoscopía, vamos a hacer una toracotomía. Entonces hacemos toracotomía en pacientes menores de 1.500 gramos o menores de 2.000 o en los pacientes que tienen una cardiopatía severa que lo está descompensando. En los pacientes mayores de 1.5 a 2 kilos le hacemos toracoscopía, que es como que la técnica de elección actualmente. Idealmente mi paciente debe ingresar con una broncoscopía para visualizar la posición de la fístula. Aquí tenemos bronquio derecho, bronquio izquierdo y aquí tenemos varios anillos traqueales hasta que vemos la aparición de la fístula. Tenemos el objetivo de la cirugía, es desconectar el esófago distal de la tráquea, poner puntos ahí y anastomosar el esófago distal con esófago proximal. Entonces esto nos toma 7 días. Y con respecto al uso de toracoscopía, hay ya múltiples publicaciones que nos hablan de las ventajas de la toracoscopía. Hay muchísimas. El doctor Rothenberg fue quien describió la primera reparación toracoscópica de una atresia esófago en un neonato con éxito. Y aquí tenemos la posición del paciente en sala de operaciones, ven entre un decúbito ventral a un decúbito lateral, o sea, casi lateral hacia adelante. La vena ácido es nuestro principal reparo anatómico porque debajo del ácido vamos a encontrar la fístula. Solemos colocar 3 trócares o 3 puertos. Y este es el objetivo. Anastomosar proximal con distal. Y aquí haber seccionado la fístula. La tráquea está por aquí debajo de estas estructuras. Y aquí termina, y esa es la fístula seccionada y ligada. Esto
Esto que vemos aquí es el nervio vago, que es un reparo anatómico también importante. En un ratito les voy a pasar un video muy cortito. Entonces, el postoperatorio, mi paciente es anastomosa y yo le he pasado una sonda de la boca al estómago. Entonces, al séptimo día le voy a hacer un esofagograma. Algunos dicen quinto día. Nosotros lo hacemos al séptimo día. El esofagograma busca verificar indemnidad y calibre de la anastomosis y presencia de reflujo gastroesofágico. Le dejamos un dren torácico. ¿Por qué le dejamos un dren torácico? Porque si mi paciente tiene fuga de anastomosis, la saliva va a invadir el tórax. Y si se queda ahí retenida, la saliva va a hacer daño a las estructuras, ¿no? Entonces, el dren torácico lo vamos mirando día a día, pero usualmente a partir del tercer día, entre el tercer y quinto día, vemos salida de saliva si es que mi anastomosis ha fugado. Y si el paciente es una tipo 1, le vamos a hacer una gastrostomía. Aquí tenemos la imagen postoperatoria de un paciente. Este es al séptimo día de operado. Vemos aquí los puntos que están quedando, pero son 3 cortes muy pequeñitos que prácticamente en el tiempo se borran. Y justamente al séptimo día le hacemos este esofagograma, pasamos contraste por la boca, que lo tome como si fuera leche, y tomamos radiografías que nos van a mostrar la presencia de indemnidad esofágica, o sea, esófago continuo sin fugas. Las complicaciones son de dehiscencia fístula traqueal, que generalmente me dan un neumotórax importante, dehiscencia de la anastomosis terminal del esófago, que puede ocurrir un 25 a 30%, y generalmente se hace bien entre el tercer y quinto día de la operación. Aquí tenemos muchas publicaciones que hablan de las ventajas de la toracoscopía. Las ventajas son mejor visualización, por la magnificación de las estructuras, por visualizar todo completo, ¿no? Todo el tórax completo. También nos habla de que los tiempos quirúrgicos siguen siendo largos, son más largos en relación a cirugía abierta, que requiere experiencia del cirujano y que puede tener 50% requerir una fundoplicatura y puede haber formación de estenosis esofágica, ¿no? 40%. Entonces, bueno, acá hay muchas publicaciones que disminuyen significativamente la estancia hospitalaria y el tiempo para inicio de la vida oral, pero sin embargo el tiempo operatorio sigue prolongado. Este es un paciente con atresia esófago tipo 1, o sea, sin fístula, en que nosotros estamos ahora haciendo una técnica de elongación por etapas. Entonces ponemos a mi paciente, entramos por toracoscopía, visualizamos ambos cabos, liberamos ambos cabos y los acercamos por un punto. Después seccionamos y hacemos la anastomosis, pero esa sección la hacemos en un segundo tiempo. O sea, acercamos ambos cabos y cerramos al paciente y lo vemos en una semana. En una semana la tensión entre ambos cabos, que podía estar tensa, porque esto lo hacemos en la anestesia esofagolonga de más de 3 cuerpos vertebrales de entre cabo y cabo. Entonces vemos que esa tensión se pierde y podemos hacer una anastomosis con facilidad. Entonces esta es una técnica novedosa que recientemente estamos haciendo. Cuando nos fallen todos los intentos por recuperar el esófago primario, o sea, por salvar el esófago, vamos a optar por una esófago-coloplastía. ¿Qué es esto? El colon transverso se toma a manera de colgajo y se eleva hacia el tórax, que puede ser de manera retroesternal o transdietal. Y vamos a hacer una anastomosis esofágica aquí, arriba. Pero bueno, recuerden que no hay un reemplazo esofágico perfecto, que el mejor reemplazo esofágico es el mismo esófago. Tratemos de preservar el esófago al máximo porque todos los pacientes operados con reemplazo esofágico por colon o por estómago o por yeyuno tienen mucha morbilidad y están regresando continuamente al hospital. Por la baja casuística no hay estudios prospectivos randomizados para demostrar el beneficio sobre la técnica abierta. No sé si hay alguna pregunta de tesis esofágica. Sí, David.
Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Doctora, una consulta. Con respecto a los pacientitos o los partos prematuros, ¿en esos casos habría alguna contraindicación para pasar por esta operación? ¿O también se puede en esos casos por prematuridad? Sí, hemos tenido varios casos prematuros. Depende de cuán estable esté el paciente, ¿no? Algunas veces lo que hemos hecho es ingresar a sala de operaciones y solo ligar o seccionar la fístula traqueoesofágica porque en realidad la cirugía nos toma tiempo, ¿no? Entonces, en casos de pacientes prematuros, la tendencia es entrar, ligar la fístula y ya dejar la anastomosis para un segundo momento. Pero sí hemos tenido varios prematuros. Recuerdo un prematurito de 850 gramos que tuvimos en el hospital. Finalmente este bebé falleció, pero ese bebé no podíamos operarlo, entramos a ligarle la fístula y después lo tuvimos bien, ¿no? Incluso lactando, pero por ser prematuro también hay otra cosa que es la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad que, digamos, se presenta en niños con estancia prolongada en UCI. Entonces nuestro paciente hizo NEC y falleció, ¿no? Ya le habíamos incluso anastomosado y todo, pero lamentablemente los prematuros son muy complejos y son más difíciles de manejar. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Sí, te escucho, Germán. Doctora, una pregunta. ¿Estos niños, después de la operación, con el pasar del tiempo, su esófago es tal cual el de nosotros, que es total, o tiene ciertas limitaciones o algunas cositas que no son los 100% normales? Sí, como dije, 40% de los pacientes, según algunos hasta 50%, puede desarrollar reflujo gastroesofágico. Estos van a requerir tratamiento quirúrgico. Los que no requieren tratamiento quirúrgico se ha visto en el tiempo que desarrollan esófago de Barrett, ¿no? Porque estos esófagos en realidad no son esófagos normales y tienen cierto. Hola, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Se le fue la señal. Sí, acaba de volver, Sí, doctor. no sé hasta dónde me escucharon. Les estaba diciendo que la cirugía esofágica abierta tiene unos 50 años en el campo de la cirugía pediátrica y no se ha hecho seguimiento a largo plazo de estos pacientes. La mayoría tiene funcionabilidad normal, pero hay un grupo importante que los primeros años tienen reflujo gastroesofágico. Y ese reflujo no tratado a tiempo puede producir esófago de Barrett. Y ahora han aparecido reportes de adenocarcinoma en pacientes con atresia esofágica.
Todos esos reportes son todavía incipientes y todavía no son estudios pues con una evidencia científica importante porque todo es nuevo, ¿no? Recién se está haciendo seguimiento a estos pacientes. Ese es el tema, ¿no? Yo sí a mi paciente con atresia esofágico lo seguiría en el tiempo para ver si es que hacen o no hacen una neoplasia, pero parece que la incidencia no es alta, sino al contrario, es algo bajo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la atresia intestinal. Si van apareciendo preguntas, me lo pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, cuando hablamos de atresia intestinal, hablamos de algo parecido, algo parecido a la atresia esofágica. En realidad, la atresia puede presentarse en cualquier segmento del tracto digestivo. No sé por qué no me responde esto. Entonces, la obstrucción la podemos tener en cualquier segmento del tracto digestivo, puede ser esófago, puede ser estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto o anorrecto incluso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la obstrucción? Me va a definir la clínica, me va a decir dónde está la obstrucción, ¿no? Y aquí vamos a regresar un poquito a entender lo que es que el tubo digestivo es como un tubo de cañería, quizás, y que si se obstruye, pues se obstruye, ¿no? No tiene por qué haber pasaje. Si esa obstrucción ocurre intraútero, pues este tubo va a sufrir algunos cambios, ¿no? No es un tubo rígido, más bien es un tubo flexible, pero si nosotros tapamos aquí y seguimos inflando, o sea, seguimos dándole contenido hacia adelante, este contenido va a rebalsar. Pero en un tubo flexible, o sea, en el tracto digestivo, no rebalsa de inicio, sino de inicio se empieza a distender y después va a rebalsar, ¿no? Va a retroceder el contenido. Además, el intestino está compuesto por músculo y el músculo intenta propulsar a distancia. ¿Qué es lo que propulsa si está intraútero? Porque ahí no toma leche ni nada. Propulsa el líquido amniótico, porque el líquido amniótico sufre una circulación entero-placentaria. O sea, el bebé lo deglute, entre comillas, pasa por el ano recto y hace un círculo, ¿no? Entonces, cuando el bebé deglute el líquido amniótico se queda en el esófago, en el intestino, y el intestino intenta vencer la obstrucción. Propulsa, se contrae, intenta propulsar, y no logra vencer la obstrucción. Entonces, en ese intento de vencer la obstrucción se hipertrofia la capa muscular hasta que se da cuenta que no va a vencer la obstrucción y pierde tonicidad, pierde su capacidad propulsiva. Por lo tanto, el intestino dilatado en pediatría es un intestino que ha sufrido dilatación e hipertrofia del segmento proximal y además la motilidad la tiene comprometida. Entonces, recordar que nosotros cuando vamos a seccionar y anastomosar una atresia intestinal, esto no se va a comportar igual que una sección y anastomosis de un paciente adulto. ¿Por qué? Porque mi intestino ha perdido la capacidad propulsiva. En cambio, el paciente adulto no, tiene una obstrucción, pero sigue propulsando, ¿no? Entonces, de repente, al adulto en 2, 3 días le estoy dando de comer, pero a mis niños, probablemente en 10 días, o 14 días, o 7 días, recién voy a dar de lactar. Entonces, ¿dónde está la obstrucción? El examen clínico, bueno, la signología y sintomatología me lo van a sugerir. Primero el vómito, ¿no? El vómito puede ser claro, y si es claro, está todo antes, la obstrucción está antes de la ampolla de váter. Si el vómito es bilioso, está después de la ampolla de váter. ¿Hay distensión o no? Si tiene solo sí, la obstrucción está por debajo del ángulo de Treitz. Si está por encima del ángulo de Treitz, yo no voy a tener abdomen distendido, voy a tener más bien un abdomen excavado. Y si hay meconio o no. Entonces, normalmente los pacientes pueden defecar o expulsar meconio una vez, pero esto no se mantiene, o sea, después ya dejan de expulsar meconio. Entonces, básicamente, el examen clínico y los hallazgos me van a sugerir dónde está la obstrucción. ¿Cómo voy a manejar la obstrucción? La obstrucción la voy a manejar por cirugía, pero mi cirugía tiene que ser conservadora. Yo no puedo, en una atresia duodenal, seccionar el segmento trésico, porque la mayoría de atresias duodenales se encuentran en la segunda porción duodenal. Y nosotros sabemos que en la segunda porción duodenal tenemos la ampolla de váter
Y si hacemos una resección y anastomosis, tenemos que resecar, pues, la vesícula biliar, la vía biliar, el páncreas, hacer una duodeno-pancreatectomía, ¿no? Entonces, eso no va en pediatría, eso es para los adultos. Nosotros tratamos de hacemos un bypassamos la obstrucción. Y en el caso de que tuviéramos una obstrucción a nivel de la válvula ileocecal, nosotros tratamos en lo posible de preservar la válvula, y si no podemos preservarla, pues no tenemos que sacarla, pero no vamos a hacer una micolectomía derecha de golpe, como hacen los cirujanos adultos. Porque mi niño necesita la máxima longitud intestinal para absorber sus nutrientes. Entonces lo que hacemos es una resección local y una anastomosis. Entonces quiero que recuerden que la atresia intestinal es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en el recién nacido. De todas estas atresias, la más frecuente es la atresia ileal. Entonces llévense ese concepto. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido es la atresia ileal. Entonces, dependiendo de dónde esté la obstrucción, vamos a tener cierta signología y ciertos hallazgos radiológicos. Aquí la radiografía nos ayuda muchísimo. Nosotros para diagnosticar una atresia no necesitamos tomografía, ni resonancia, ni ningún estudio contrastado, nada de eso. Necesitamos una radiografía simple. ¿Por qué? Porque el niño, antes de nacer, si yo le tomaba una placa, todo su abdomen estaba velado, sin aire. Recién cuando llora, desglute aire y el aire toma la forma de la lesión. Por ejemplo, aquí yo tengo una única burbuja abdominal y estoy frente a una atresia pilórica, la cual es una entidad extremadamente rara, yo nunca he visto. Aquí hay doble burbuja y corresponde a la atresia duodenal, que generalmente se asocia al síndrome de Down. Después tengo la atresia yeyunal, que corresponde a 3 burbujas. 3 burbujas corresponde a la atresia yeyunal. Por supuesto que con ausencia de aire distal. 4 o más burbujas corresponde a una atresia ileal. Y aquí tenemos una radiografía que va a ser la que más frecuente ustedes van a ver en recién nacidos obstruidos, ¿no? Esta, la de atresia ileal. Y después tenemos la colónica, rectal o anal, que bueno, sí ya es tema que se ha conversado el día de ayer. Entonces vamos a hablar un poquito de la atresia duodenal. La atresia duodenal ocurre en uno de 5.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Varía de población en población. Los americanos parece que tienen más atresia duodenales que nosotros, los latinoamericanos. La atresia duodenal corresponde al 40% de las atresias intestinales y al 70% de las estenosis intestinales. O sea, si tengo un problema en duodeno, es más probable que sea estenosis que atresia. Se asocian a prematuridad, a retardo de crecimiento uterino y anomalías asociadas. Y aquí es donde vemos que el 30% se puede asociar al síndrome de Down, 25% a cardiopatía congénita, 23% páncreas anular. Hay un 20% de asociación a malrotación y tenemos 8% de asociación a atresia esofágica y atresia esofágica y atresia duodenal, como vimos en la presentación anterior. Entonces el diagnóstico, nosotros lo podemos hacer prenatal. Esos niños, pues al igual que en la atresia esofágica, pueden tener polidramios. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico entra y regresa, ¿no? En el esófago entran más fácil, aquí ingresan doble burbuja. Clínicamente vamos a tener vómito o residuo gástrico bilioso, si es que estamos frente a una atresia posterior a la ampolla de Bartter, que es la más frecuente, pero también podemos tener vómito o residuo gástrico claro, significa que la lesión está antes de la ampolla de Bartter. Estos pacientes no tienen distensión abdominal. ¿Por qué? Porque el intestino, por debajo de la válvula y del ángulo de Treitz, no se va a llenar de aire, por lo tanto el abdomen va a ser excavado. Lo que pueden tener es un discreto abombamiento en el hemiabdomen superior. Radiológicamente va a haber el signo de la doble burbuja con ausencia de aire distal. Gracias. Entonces, estos datos, tanto clínicos como radiológicos, me van a sugerir que estoy frente a un paciente con atresia duodenal. Aquí tenemos la imagen laparoscópica de un paciente con atresia duodenal. Tenemos aquí la porción preatrésica dilatada y la posterior bastante colapsada.
Y esto lo podemos reparar por laparoscopía, como vemos aquí, como lo podemos reparar por cirugía abierta. Y aquí tenemos las características del intestino distal, que es un intestino bastante colapsado. La cirugía consiste en un bypass duodenal, como les dije, bypaseamos la zona de la obstrucción, la zona de la atresia, y hacemos una anastomosis duodeno-duodenal. Podemos hacerlo por laparoscopía, como le dije, y esta es la visión laparoscópica de nuestra atresia duodenal. La estenosis, como le dije, es más frecuente que la atresia, y vamos a ver la misma doble burbuja, pero con muchas burbujitas por debajo. Por eso cuando nosotros describamos, tenemos que escribir si hay aire o no hay aire distal, ¿no? En este caso hay. Cuando nosotros hablamos de estenosis, tenemos que hacer un estudio contrastado siempre, porque ya el aire no nos va a ayudar mucho, nos ayuda al inicio solamente. Entonces necesitamos un contraste para ver que la disposición que toma todo el intestino. Aquí tenemos la atresia yeyuno-ilial. La atresia yeyuno-ilial es, como les dije, la ilial es más frecuente que la yeyunal, más frecuente que la duodenal, más frecuente que la colónica y que la pilórica. Entonces aquí tenemos varios tipos. El tipo 1 es donde hay una continuidad sin permeabilidad. El tipo 2 hay un cordón fibroso aquí. El tipo 3 puede ser de dos tipos, el 3A con un defecto mesentérico pequeño o el 3B con un defecto mesentérico amplio, donde el intestino distal, el yeyuno-ilion distal toma la disposición en cáscara de manzana. Y el tipo 4 es el de las atresias múltiples, con defecto mesentérico, ¿no? Entonces, el tema va a estar en que esta atresia se produce tardía en el embarazo. ¿Por qué tardía? Porque no es que el intestino aquí, en la atresia yeyuno-ilial, se formó, pero algo pasó en su vasculatura, en alguno de estos vasitos, que hizo que se reabsorbiera el intestino y se cerrara por completo por falta de irrigación. Por eso se dice que la causa de la atresia yeyuno-ilial son catástrofes vasculares mesentéricas tardías durante el desarrollo embrionario. Entonces es algo que ocurrió en el mesenterio, algo vascular, que hizo que el intestino se reabsorba. Aquí tenemos a nuestros pacientes. Tenemos a nuestro bebé con distensión abdominal, porque las atresias yeyuno-iliales todas van a ser por detrás del ángulo de Treitz. Puede ser que haya polidramnios o no. El paciente va a tener vómito bilioso siempre, o residuo gástrico bilioso, como vemos aquí. Distensión siempre. Puede botar meconio al inicio, pero después se va a detener. Radiológicamente, si yo tengo 3 burbujas, estoy hablando de una atresia yeyunal, y si tengo más de 3, 4 más, es una atresia ileal. Aquí tenemos el esquema de la clasificación, y aquí lo vemos, aquí hay un cordón fibroso muy cortito, y aquí tenemos el defecto mesentérico en B, que corresponde a este tipo, el 3A. Entonces aquí lo difícil de tratamiento es que el intestino proximal va a estar severamente dilatado y el distal va a estar marcadamente colapsado. Entonces, ¿cómo yo anastomoso esto con esto? Yo generalmente voy a hacer una plastía de esto, un tapering le llaman, o plastía del proximal, para que los calibres sean similares y pueda hacer una anastomosis terminal. La atresia de colon es una entidad más rara. El colon se suele dilatar más porque tiene características más, se puede expandir más. Y generalmente vamos a ver esta imagen de dilatación marcada con la parte distal bastante colapsada, ¿no? Ese es un microcolon distal. La atresia de colon podría hacer que podamos hacer una anastomosis, pero alguna vez podemos hacer una colostomía. Entonces recuerden que el tratamiento de solucionar la obstrucción es básicamente, la vamos a solucionar por métodos, digamos, lo más conservadores posible sin hacer daño. Entonces ahorita les voy a compartir un video de atresia duodenal para ver la reparación. Un momentito. Entonces voy a dejar este video correr un poquito para que lo puedan ver.
This video demonstrates a laparoscopic repair of a duodenal atresia and malrotation in a patient with an associated Meckel's diverticulum. The patient is a 1-day-old infant who had a prenatal diagnosis of duodenal atresia. Here you see the room set up. The baby at the foot of the El table, cirujano and the se pone surgeon a los standing pies at the del baby's paciente legs. This allows for the y most estas son las ergonomic incisiones. position. Here are the port placements: 4mm scope in the umbilicus, a 3mm port in the left mid-quadrant, and a 3mm stab wound in the right mid-quadrant. Things are triangulated towards the right upper quadrant. Here you see the dilated proximal duodenum. Adhesions, which turn out to be Ladd's bands, are taken down using the 3mm sealer. The gallbladder is also attached to these adhesions, and it is mobilized to allow for placement of a transabdominal stitch, which will retract the gallbladder and the liver up out of the way. You can see that the 3mm sealer is an excellent dissecting device and can also be used with safe energy, close approximation to both the gallbladder and the small bowel. With the gallbladder completely mobilized, a transabdominal stitch, in this case a 3/0 Prolene on an RB1 needle, is placed through the anterior abdominal wall in the right upper quadrant, and then used to retract the gallbladder superiorly, giving greater exposure to the area of dissection. With this done, it becomes apparent that the child is malrotated. The distal duodenal segment is identified, and the complete atresia is found. Because of the malrotation, the bowel is now run from proximal to distally to ensure that there are no further Ladd's bands and to completely derotate the bowel. The sealer is an excellent instrument for grasping and manipulating the bowel in an atraumatic fashion. During this portion of the procedure, a Meckel's diverticulum is found in the distal ileum. This will be addressed later. The bowel is run until the ileocecal valve is identified. As seen here, all of the small bowel is placed on the patient's right and the large bowel on the patient's left. At this point, it can be seen that the base of the mesentery widened. This should diminish the chance of volumes in the future. This completed, an enterotomy is made in the proximal dilated portion. The bowel is entered using a 3mm hook, and then the enterotomy is enlarged using 3mm hook scissors. This is a transverse enterotomy of the most dependent portion of the dilated proximal segment. An enterotomy is then made in the distal segment, and this is longitudinal. Again, the enterotomy is enlarged using the 3mm hook scissors. One can note the increased smoke and debris that comes from using electrocautery in this case, which is not an issue during the use of the 3mm suit. With the enterotomy is made, a transabdominal stitch is placed, which allows the two sides of the bowel to perform the side-to-side anastomosis. This stitch makes it quite easy to perform the anastomosis as it aligns the two segments for suture. Now a pre-cut foraminal suture is passed through the anterior abdominal wall. It's used Esta es una to sutura perform the continua anastomosis.
de Vicril, que es una sutura Back reabsorbible. row Es un is sewn tejido first. continuo. The two ends are aligned at the apex. And the stitch, which is approximately 10 to 12 centimeters in length, is then used to run the back row. The surgeon can follow themselves, and this allows for alignment of the two sides of the valve with each stitch. Because of the malrotation present in this case, the two ends of the valve are easily visualized and sewn together. In some cases, the distal duodenal segment is more fixed to the retroperitoneum, making this part of the procedure a bit more difficult. The same technique is used with excellent results. The surgeon prefers this portion of the anastomosis can be done in an interrupted fashion, but we find that a running suture works extremely well and is more efficient. This is continued until the bottom of the anastomosis is reached. At this point, the stitch will be brought from the inside out, and serosal bites will be made, which allows for completion of the posterior row. Here you can see the posterior row being examined and the slack of the suture being taken out. At this point, the stitch will be exteriorized and the suture tied to itself. Here you see the external serosal bite. This entire procedure took approximately 50 minutes. Here you see a second stitch being placed. This will be now be used to run the anterior. Again, the exposure is exceptional in this 2.8 kilo child. Again, if the surgeon desires, this can be done in an interrupted fashion, but we have found no problems using a running posterior wall and a running anterior wall. We have found that about 10% of the patients that we perform laparoscopic
have malrotation. Again, by using the tail of the suture, the laxity of the running suture can be removed. You can see the final bites we put in the anterior row. In general, we leave a nasogastric tube dissection for approximately 3 to 4 days. In most cases, by the 5th day, feeds are started. This child started eating on the 5th postoperative day and was on full feeds by the 8th postoperative day. The anastomosis is almost complete. Final stitch in place. Así está terminando la anastomosis cara anterior. Entonces vemos que es una duodeno-duodenal. Aquí tenemos el duodeno proximal bien dilatado y el distal marcadamente colapsado. And then the anterior running suture is here, and the anastomosis is complete. Very complete anastomosis. Bueno, vemos las características de la anastomosis. Entonces, Previously placed estaba pendiente el pasar el video de atresia esofágica. Por la desconexión no lo pude pasar. Ese es un video de atresia esofágica de una cirugía mía. Es un video corto que se presentó en un congreso. Entonces, básicamente para ver los puntos más importantes, recuerda que les dije de la vena ácigos. Esta es la vena ácigos. Es el principal reparo anatómico porque por debajo del ácido pasa esto, que es el nervio vago, y el vago cabalga sobre la fístula distal. Entonces aquí tenemos la fístula, se está disecando. La fístula es el esófago distal. Ahí vemos que miren aquí, tiene esta disposición como que se arquea. ¿Por qué? Porque termina en la tráquea y la tráquea está abajo. Y por aquí vemos el esófago proximal, aquí arriba. Entonces la fístula se liga y se secciona y después se hace la anastomosis. Entonces veamos cómo el esófago proximal es un esófago gordito, de paredes gruesas, y en cambio el distal es de paredes delgadas, ¿no? La anastomosis es colocar puntos separados concéntricamente para que quede un tubo continuo.
Entonces ahí está la anastomosis terminada y se deja un dren torácico, ese dren torácico para verificar si hay fuga o no hay fuga. Normalmente las fugas aparecen entre el tercer y quinto día y saldría saliva por el dren torácico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Atresia esofágica o atresia? No, doctora, todo claro. Si está todo claro, terminamos aquí la clase teórica y bueno, estaría pendiente el seminario el día de mañana. Muchas gracias a todos por su atención.